tengo el gusto de estar con Alejandra Salinas. Alejandra es socióloga, doctora en sociología, profesora de distintas universidades en Argentina. Buenas tardes, Alejandra. Es un gusto saludarte. Cuéntame, ¿por qué es importante el pensamiento de Adam Smith en 2023, a 300 años del nacimiento de este pensador escocés? Buenas tardes, Manuel, y saludos a toda la gente, a la querida gente de México. Muchas gracias por la invitación a compartir esta celebración del aniversario del nacimiento de Smith, un autor que, bueno, es siempre relevante y por eso es un clásico, ¿verdad? Clásico es aquel o aquella que le habla a las generaciones de todos los tiempos. Y bueno, sus reflexiones, como muchos de ustedes sabrán, tienen que ver con temas económicos, morales, políticos y sociales. Y yo creo que el punto fundamental de Smith, al menos en mi lectura, es que él nos alerta y nos, enseña acerca de cuál es la mejor forma de organización para una sociedad moderna, libre, próspera, aquel tipo de sociedad en la cual todos quisiéramos vivir, ¿verdad? Y bueno, la respuesta que da Smith es que es una sociedad libre, ¿no? Lo que él denomina el sistema de libertad natural es aquel sistema que se vale del reconocimiento de lo que es la igual dignidad y libertad de todas las personas. Este es un autor del siglo XVIII que ya anticipa parte de ese legado de la Ilustración, que justamente nos recuerda cuál es el estatus de personas morales y libres y por qué los sistemas sociales que reconocen esa libertad son mejores o mejor adaptados para que la vida humana florezca, ¿verdad? Para que la vida humana florezca en todas sus dimensiones, no solo en la economía, que, digamos, se lo conoce a Smith como el padre de la economía, pero yo creo que también es el padre de una filosofía liberal que abarca mucho más que la economía, abarca la forma de interrelación social, abarca las normas morales que son exigibles en una sociedad libre, y abarca, por supuesto, y este es más el campo de mi especialización, el tipo de gobierno ideal que se ajusta a una sociedad libre, es decir, un gobierno pequeño, circunscrito a la protección de los derechos y las libertades individuales, que sin embargo es un gobierno que también toma en consideración lo que es el bienestar material de todas las personas, y por eso reconoce que en la medida que todas las personas puedan participar de los intercambios económicos libres, van a estar en mejores condiciones o van a tener una mejor calidad de vida. Creo que el mensaje de Smith en todos sus escritos y en todas sus presentaciones y clases gira alrededor de estos conceptos básicos. Eh, no sé si quisieras más detalles sobre alguno de ellos, porque es una obra que abarca tantos temas, ¿verdad? Eso es muy interesante y sí, en estos tiempos en donde la información dura unos minutos, no es fácil que la gente entre a profundidad, pero quizás sí, valdría la pena hablar de el tamaño del gobierno y el tamaño ideal del Estado para construir esta sociedad libre por la que aboga Smith. Y su frase más famosa en el tema es paz, impuestos bajos y administración de justicia razonable, que es lo único que necesita una sociedad. Y ahí quizás me gustaría preguntarte si los gobiernos modernos estarían en esa distinción, ya que ahora son gobiernos que se comen un porcentaje grande del ingreso nacional y hacen un montón de funciones, no solamente esas tres, ¿no? Y lo interesante del mensaje de Smith es que él menciona justamente que cuando el gobierno se extralimita y cuando intenta abarcar más actividades de las que en realidad puede abarcar, por ejemplo, las regulaciones económicas o, por ejemplo, las regulaciones, el modo de hablar o el modo de conducirse uno en sociedad, cuando el gobierno se extralimita, entonces se producen problemas y el principal problema que menciona Smith es la incapacidad de los funcionarios de gobierno para poder manejar toda la información necesaria para poder regular la sociedad. Este me parece que es un anticipo de un argumento que después van a desarrollar muy bien los seguidores de Smith, filósofos, economistas, politólogos,
siempre alertando y haciendo hincapié en que debido a que el conocimiento humano es muy limitado y solo podemos manejar porciones muy pequeñas de ese conocimiento, ningún gobierno tiene la suficiente información como para saber cómo ordenar la economía o cómo deben actuar las personas. Ese es un campo que pertenece exclusivamente a las personas individuales y a las comunidades donde esas personas elijan insertarse e interactuar. Así que el tema de la imposibilidad de conocer para poder administrar un Estado sobreextendido, me parece que es un tema muy importante en el SNID y vale la pena recalcarlo una y otra vez, ¿no? O sea, independientemente de las intenciones que tengan los gobernantes, muchas veces son intenciones loables, generosas, solidarias. Siempre también hay que tener en cuenta la capacidad para llevar adelante esas propuestas solidarias que a veces fracasan justamente porque no toman en cuenta el no poder organizar las acciones y las políticas públicas de la mejor manera posible, ¿no? Así que ese es un argumento, me parece que es muy valioso. El segundo argumento tiene que ver con el tamaño del Estado, que fue tu pregunta. Es un Estado limitado a esa función de protección de justicia, defensa. Smith en esa época también defendía la idea de obra pública debido a, bueno, el estado de la tecnología en ese momento, que de alguna manera le impedía pensar en el sector privado, grandes proyectos de infraestructura o grandes proyectos espaciales, como digamos, hoy en día tenemos a Elon Musk que se ocupa de mandar naves al espacio. Eso para Smith era imposible por la mera escala, ¿no?, de ese proyecto. Pero Smith también tiene en cuenta que una sociedad necesita de una base común de ciudadanos comprometidos con el cumplimiento de las reglas, comprometidos con la formación de gobiernos sensatos, no corruptos, con gobiernos, digamos, leales a las necesidades de un pueblo, ¿no? Entonces, como sustrato de esa ciudadanía informada, para Smith es muy importante la educación. Y en esto él hace hincapié también en que la educación descansa en las decisiones que tomen las familias y las personas individuales acerca de dónde educarse y qué tipo de educación deben recibir los niños, sobre todo en edad escolar, en la primaria y la secundaria. Y en esto él es muy claro de que la educación puede ser pagada por las personas y que el papel del Estado aquí es un papel muy mínimo, simplemente limitado a asegurarse que todas las personas tengan acceso a una educación elemental. Y esto es curioso porque viniendo de un economista, a él la educación que le importaba no era la educación que prepara a las personas para desempeñarse como mejores profesionales y mejores trabajadores, ¿no? Ese tema él no lo trata. Cuando él habla en La riqueza de las naciones sobre la educación, está pensando en una educación para la ciudadanía, una educación donde todos tengamos los mismos criterios básicos para poder entender qué significa ser ciudadano, qué significa ser un gobierno legítimo, deseable, y qué significa el peligro de las facciones que atentan contra ese orden libre y próspero al cual Smith aspiraba, ¿no? El tema de las facciones, digamos que esa era una jerga muy de su época. Hoy en día podría traducirse también de otras maneras, ¿no? Se habla de intereses especiales o grupos de presión, digamos, ejerciendo influencia sobre las instituciones de gobierno, pero también desde el interior del gobierno se habla de sectores que piensan en privilegios particulares en vez de pensar en el bien común. Bueno, todos estos fenómenos políticos, para mí resulta claro que tienen que ser conocidos y evaluados por todas las personas sin distinción de estatus social, sin distinción de rangos, ¿no? O sea que fue como el primer eh, presentador y defensor de una educación al acceso de todos y una educación pensada para defender nuestros derechos como ciudadanos. Oye, una pregunta que me surge con esto, porque me da la impresión, y quizás es por una lectura no tan atenta
de la obra de Smith. También hay que reconocer que leer a un autor del siglo XVIII en el siglo XXI es difícil. Él me da la impresión de que rehúye hablar del conflicto armado y vivió en una época de grandes turbulencias. En 1745 los ingleses sofocan la revolución jacobina en Escocia y está en puerta ya la revolución francesa y ya hay algunos visos de violencia. La relación con los vecinos españoles y franceses y portugueses nunca ha sido una relación solamente comercial, también había sus escaramuzas en ese momento. Él se refiere a la independencia o al movimiento de independencia de las colonias americanas como estas recientes disturbaciones que están pasando por allá y me da un poco la impresión de que ignora el tema. ¿Esto es por pacifista o es porque él prefiere mostrar que el comercio y la economía y la especialización y la educación se pueden sobreponer a esta barbarie humana? Bueno, es una buena pregunta. En La riqueza de las naciones, Smith tiene esta preocupación acerca de cómo defender el orden de una sociedad libre, y parte de esta educación para la ciudadanía que yo mencionaba hace unos minutos tiene que ver también con la educación para defender la libertad cuando ésta se ve amenazada. Por lo tanto, lo que podríamos llamar las virtudes marciales o las virtudes del coraje, en Smith son importantes. Él menciona el coraje, o el coraje patriótico sobre todo, como algo valioso y como una virtud que también debe ser fomentada en las personas justamente para esa defensa de la libertad, ¿no? Ahora, dicho esto, él claramente es consciente de que las personas en una sociedad comercial moderna tienen mucho más interés en la prosperidad material y en seguir adelante con sus proyectos laborales y empresariales que con enrolarse en un ejército y prestar servicios a la patria, ¿no? Esa tensión, digamos, Smith la detecta y es consciente de que es muy difícil en una sociedad comercial moderna convocar a las personas a la defensa en caso de que fuera necesario, ¿no? Por eso insisto con el tema de la educación para la ciudadanía, porque él lo ve como una excepción, y en esto estoy de acuerdo contigo, que sería más un tono excepcional de esos tiempos en los cuales él estaba viviendo, pero la realidad del conflicto armado es inevitable y Smith, como pensador profundo que era, lo sabe y contempla justamente la posibilidad de participación en las milicias o participación en el ejército como una forma más de virtud cívica que él tiene que, digamos, invitar a través de sus escritos, a través de sus clases, a que la gente entienda de qué se trata la defensa del orden libre, ¿no? O sea, era un pacifista, pero no era un pacifista ingenuo. Se daba cuenta que la defensa siempre es una necesidad. Vivimos en un mundo humano y por lo tanto un mundo signado por el conflicto, tanto como por la cooperación. Y en términos de pensador del conflicto, Smith recalca una y otra vez esa disposición patriótica a salir en defensa armada de la patria, ¿no? Este sería como un Smith más republicano, para usar una jerga de la ciencia política, ¿no? Un Smith consciente de que el orden político libre no se defiende solo, ¿no? Y por supuesto que estamos en el siglo XXI y podemos hacernos otras preguntas acerca de, bueno, ¿cuáles son las exigencias de defensa del orden político libre hoy en día, ¿no? Quizá no sea empuñar las armas, ni enrolarse en el ejército, pero sí sería estar alerta contra todos aquellos intentos y acciones que tocaban ese orden de la igual dignidad personal, ese orden de libertad natural, ¿no? Como lo llamaba Smith. Smith era popperiano antes del nacimiento de Popper. Pues muy bien, eso es muy útil. Alejandra, desafortunadamente se nos termina el tiempo. Ojalá podamos seguir conversando después sobre este maravilloso pensador escocés. Muchísimas gracias por tus
por tu sabiduría y tus comentarios. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente un gran saludo a la gente de México y bueno, quedamos en contacto para cualquier otra entrevista o mayor información sobre Adam Smith, que yo siempre estoy gustosa de compartir porque es un autor que me resulta muy fascinante.